Tal vez te han dicho que para cambiar tu vida, solo necesitas repetir afirmaciones. Soy abundante. Soy exitoso. Todo fluye a mi favor. Pero hay algo que casi nadie te dice. Puedes repetir esas frases 1000 veces. Y aún así seguir viviendo la misma vida. No porque las afirmaciones no funcionen, sino porque tu identidad sigue siendo la misma. Porque la verdad es esta. Tu vida no cambia por lo que dices. Cambia por quien crees que eres. Y mientras esa identidad no cambie, tu realidad seguirá encontrando la forma de volver al mismo lugar. Hoy no vamos a hablar de afirmaciones. Vamos a hablar de algo mucho más profundo. La identidad invisible que está creando tu vida, incluso cuando no te das cuenta. Durante años, muchas personas han intentado cambiar su vida repitiendo frases frente al espejo. Soy abundante. Soy exitoso. Soy imparable. Al principio se sienten motivadas. Sienten esperanza. Sienten que algo está cambiando. Pero pasan los meses. Pasan los años. Y en el fondo algo sigue igual. Las mismas dudas. Los mismos miedos. Las mismas decisiones. Y entonces muchas personas empiezan a pensar que tal vez todo esto no funciona. Pero el problema no está en las afirmaciones. El problema es que las palabras no cambian la identidad. Y mientras la identidad siga siendo la misma, la mente siempre encontrará la manera de volver al mismo lugar. Por eso, antes de hablar de afirmaciones, necesitamos entender algo mucho más profundo. Algo que casi nadie explica en el desarrollo personal. La verdadera arquitectura de tu identidad. La trampa silenciosa del desarrollo personal. Si observas con atención el mundo del desarrollo personal, verás que muchas enseñanzas se enfocan en lo mismo. Repetir frases positivas. Visualizar lo que deseas. Pensar en grande. Y aunque esas herramientas pueden ayudar, también han creado una de las confusiones más grandes que existen. La idea de que decir algo es suficiente para convertirlo en realidad. Pero la mente humana no funciona así. Tu mente no responde a las palabras que repites. Tu mente responde a la identidad que cree que eres. Y esa identidad se forma mucho antes de que empieces a repetir afirmaciones. Se forma en tus experiencias, tus creencias, tus decisiones, y en la historia que te cuentas sobre ti mismo. Por eso alguien puede repetir durante años: soy exitoso. Pero seguir tomando decisiones desde la identidad de alguien que duda de sí mismo. Y cuando eso sucede, la mente entra en conflicto. Porque hay dos versiones de ti al mismo tiempo. La que dices ser y la que realmente crees que eres. Y siempre, sin excepción, la vida termina siguiendo a la segunda. Por eso hoy no vamos a hablar de afirmaciones. Hoy vamos a hablar de algo mucho más poderoso. Cómo transformar la identidad que está creando tu realidad. El verdadero origen de tu realidad. Durante mucho tiempo se ha repetido una idea que suena poderosa, pero que muchas veces se interpreta de forma incompleta, que tus pensamientos crean tu realidad. Y aunque hay una parte de verdad en esa frase, lo que realmente dirige tu vida es algo mucho más profundo que un pensamiento momentáneo. Porque los pensamientos cambian constantemente. Aparecen y desaparecen. Hoy puedes pensar algo con seguridad y mañana dudar de ello. Un día puedes sentir motivación y al siguiente sentir miedo. Si la realidad dependiera únicamente de los pensamientos pasajeros que pasan por tu mente, tu vida sería un caos impredecible. Pero no es así. Existe algo más estable, más silencioso y mucho más poderoso que los pensamientos: tu identidad. Tu identidad es la historia profunda que tu mente cree sobre quién eres. Es la forma en que te percibes cuando nadie te está observando. Es el lugar desde donde tomas decisiones, interpretas la vida y reaccionas ante lo que sucede a tu alrededor. Es posible que no seas consciente de ella la mayor parte del tiempo. De hecho, la identidad opera de manera tan automática que muchas personas pasan años sin cuestionarla. Simplemente actúan desde ella como si fuera una verdad absoluta. Alguien puede tener la identidad de ser una persona que siempre lucha. Otra persona puede sentirse como alguien que siempre tiene mala suerte. Y alguien más puede creer profundamente que no merece ciertas cosas en la vida.
Estas historias internas no siempre se dicen en voz alta. A veces ni siquiera se formulan con palabras claras. Pero viven dentro de la mente como una sensación constante, como una especie de guión invisible que dirige cada decisión. Y ese guión invisible es mucho más poderoso que cualquier afirmación repetida. Imagina por un momento a una persona que se dice todos los días frente al espejo: soy exitoso, soy abundante, todo fluye para mí. Pero en lo más profundo de su mente sigue sintiendo que no es suficiente, que no es capaz o que no merece ciertas oportunidades. Aunque repita esas frases con convicción, su mente seguirá funcionando desde la identidad que ya conoce. Porque la mente humana tiene una característica fundamental: busca coherencia. Busca que las acciones, las decisiones y los resultados se alineen con la identidad que considera verdadera. Por eso alguien que se percibe como una persona disciplinada suele actuar de forma disciplinada casi sin pensarlo. No necesita repetirse constantemente que debe hacerlo. Simplemente es parte de quien cree ser. Del mismo modo, alguien que se ve a sí mismo como una persona desorganizada tenderá a confirmar esa historia una y otra vez. No porque no pueda cambiar, sino porque su mente está acostumbrada a funcionar dentro de ese patrón. La identidad funciona como una especie de centro de gravedad psicológico. Todo lo que ocurre en tu vida tiende a moverse alrededor de ella. Tus decisiones, tus hábitos, la manera en que reaccionas ante los problemas, las oportunidades que tomas o dejas pasar, todo termina alineándose con la historia interna que sostienes sobre ti mismo. Por eso muchas personas sienten que su vida se repite. No importa cuánto intenten cambiar externamente, siempre terminan regresando a los mismos resultados. Cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de relaciones, pero en el fondo los patrones se repiten. Y esto ocurre porque lo que realmente genera esos resultados no son las circunstancias externas, sino la identidad interna desde la cual están viviendo. Cuando una persona cambia verdaderamente su identidad, algo profundo comienza a transformarse. Las decisiones empiezan a ser diferentes. Las reacciones ante los problemas cambian. Las oportunidades que antes parecían intimidantes comienzan a verse posibles. Incluso la forma en que interpretas los eventos de la vida se transforma. Porque ya no estás reaccionando desde la misma historia. Estás viviendo desde otra versión de ti. Esto explica algo que muchas personas observan pero no siempre comprenden. Hay individuos que parecen atraer oportunidades, mientras otros parecen repetir constantemente los mismos obstáculos. No se trata simplemente de suerte. Se trata de identidad. Una persona que se percibe a sí misma como alguien capaz tiende a moverse en el mundo con una actitud distinta. Habla diferente. Decide diferente. Se atreve a intentar cosas que antes parecían imposibles. Y poco a poco esa forma de actuar empieza a generar evidencia. Pequeñas pruebas que refuerzan la nueva historia. La mente observa esos resultados y empieza a decir: tal vez esta nueva versión de mí es real. Así es como se consolida una identidad. No a través de palabras repetidas, sino a través de experiencias que confirman quién crees que eres. Esto no significa que las afirmaciones sean inútiles. Pueden servir como recordatorios, como señales que apuntan hacia una dirección distinta. Pero por sí solas no tienen el poder de cambiar la identidad si no están acompañadas de una transformación interna. Las palabras pueden abrir la puerta, pero la identidad es la que decide si realmente cruzas ese umbral. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes que exploraremos en este audiolibro. Tu vida no se mueve por lo que deseas. Tu vida se mueve por lo que crees que eres. Puedes desear abundancia, pero si tu identidad sigue sintiéndose pequeña frente al dinero, tus decisiones terminarán alejándote de ella. Puedes desear relaciones sanas, pero si tu identidad sigue creyendo que no merece amor verdadero, inconscientemente aceptarás dinámicas que refuercen esa historia. Puedes desear éxito, pero si tu identidad teme la responsabilidad o el juicio de los demás, tu mente encontrará maneras de evitar situaciones donde ese éxito podría aparecer. Por eso muchas personas sienten que hay una distancia entre lo que quieren y lo que viven. Esa distancia no siempre está en el esfuerzo. Muchas veces está en la identidad. Y comprender esto cambia completamente la forma en que miras el crecimiento personal. Porque deja de tratarse de repetir frases o intentar convencer a la mente con palabras bonitas.
Empieza a tratarse de algo mucho más profundo. Empieza a tratarse de convertirse en una persona diferente. No de forma superficial, sino desde el interior. Cambiar la identidad no significa fingir ser alguien que no eres. Significa liberar versiones de ti que siempre han estado ahí, pero que tal vez quedaron ocultas por experiencias, creencias o historias del pasado. Significa darte permiso de actuar de formas que antes parecían imposibles. Significa cuestionar la narrativa interna que durante años te ha definido. Y significa comprender que no estás condenado a repetir la misma versión de ti toda la vida. Porque la identidad, aunque poderosa, no es una prisión permanente. Es una construcción. Y como toda construcción, puede transformarse. En los próximos mensajes exploraremos por qué tantas personas se quedan atrapadas en la ilusión de las afirmaciones sin cambiar realmente su identidad y cómo puedes comenzar a hacer ese cambio de manera real y profunda. Porque cuando la identidad cambia, la realidad inevitablemente comienza a seguirla. Las afirmaciones se han vuelto una de las herramientas más populares dentro del desarrollo personal. Muchas personas comienzan sus mañanas repitiendo frases frente al espejo. Otras las escriben en cuadernos, las escuchan en audios o las colocan como recordatorios en sus teléfonos. Las frases suelen ser poderosas. Soy abundante. Todo fluye a mi favor. Soy una persona exitosa. Merezco lo mejor de la vida. Y durante unos minutos, esas palabras pueden generar una sensación agradable. Una especie de impulso emocional que hace pensar que algo está cambiando. Pero luego pasa el día. Aparecen los problemas habituales. Las mismas dudas. Las mismas reacciones. Las mismas decisiones. Y poco a poco muchas personas comienzan a preguntarse por qué, después de repetir esas frases durante semanas o incluso meses, su realidad sigue siendo prácticamente la misma. La respuesta no está en que las afirmaciones sean falsas. El problema está en algo mucho más profundo. El problema es que la mente humana no responde principalmente a las palabras. Responde a lo que considera verdadero. Y para la mente, la verdad no se define por lo que dices, sino por lo que has experimentado repetidamente. Imagina que una persona que ha vivido años sintiendo inseguridad comienza a repetir cada mañana, soy una persona segura y poderosa. En el momento en que pronuncia esas palabras, su mente compara esa frase con la historia que ha acumulado durante años. Y esa historia contiene recuerdos, emociones, experiencias y decisiones que han reforzado la identidad contraria. En ese instante aparece un pequeño conflicto interno. Una parte de la mente dice, soy seguro. Otra parte responde, eso no es cierto. Este choque interno se conoce como disonancia psicológica. Es la tensión que aparece cuando intentas sostener dos realidades diferentes al mismo tiempo. Y cuando esa tensión aparece, la mente tiende a defender la identidad que conoce desde hace más tiempo. No porque quiera sabotearte, sino porque su función principal es mantener coherencia. La mente está diseñada para proteger la historia que considera estable. Esa historia le da una sensación de previsibilidad, incluso si no es la historia que deseas vivir. Por eso muchas personas sienten que repetir afirmaciones a veces genera una resistencia interna en lugar de un cambio real. No es que las palabras sean negativas. Es que la identidad que escucha esas palabras aún no está lista para aceptarlas. Es como intentar convencer a alguien de algo que contradice completamente su experiencia de vida. Si una persona ha crecido creyendo que el dinero siempre es difícil de conseguir, repetir el dinero fluye fácilmente hacia mí puede generar un choque con todas las experiencias que han reforzado la creencia contraria. La mente inmediatamente buscará evidencia para confirmar la historia que ya conoce. Recordará los momentos difíciles, las preocupaciones financieras, las oportunidades perdidas. Y sin darse cuenta, esa persona seguirá actuando desde la identidad que se siente familiar. Aquí es donde aparece una de las ideas más importantes de este audiolibro. Las afirmaciones no tienen el poder de crear una identidad nueva por sí solas. Lo que realmente hacen es amplificar la identidad que ya existe. Si alguien que ya se percibe como una persona disciplinada repite afirmaciones sobre su disciplina, esas palabras refuerzan algo que su mente ya considera verdadero.
Pero si alguien cuya identidad interna está llena de duda intenta usar afirmaciones para saltar directamente a una identidad completamente diferente, la mente puede reaccionar con resistencia. Por eso algunas personas se sienten motivadas durante unos días después de escuchar afirmaciones, y luego regresan lentamente a sus viejos patrones. La identidad sigue siendo la misma. Y la identidad siempre termina influyendo más que las palabras. Este es uno de los grandes malentendidos del desarrollo personal moderno. Se ha difundido la idea de que basta con repetir frases positivas para transformar la vida. Pero la mente humana es más compleja que eso. Las palabras pueden señalar una dirección. Pueden inspirar. Pueden abrir la puerta a nuevas posibilidades. Pero no sustituyen el proceso real de transformación. La identidad cambia cuando la mente comienza a acumular evidencia nueva. Cuando las acciones empiezan a mostrar una historia diferente. Cuando las decisiones diarias empiezan a contradecir los viejos patrones. Es en ese momento cuando las afirmaciones dejan de sentirse como una mentira y comienzan a sentirse como una descripción. Ya no estás intentando convencer a tu mente. Tu mente empieza a reconocer algo que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, alguien que comienza a construir disciplina a través de pequeñas acciones diarias puede repetir soy disciplinado y sentir que esas palabras tienen peso. Porque su mente ya tiene evidencia que respalda esa identidad. La afirmación se convierte en un reflejo de la realidad, no en un intento de negarla. Por eso el verdadero poder no está en repetir frases. Está en convertirse en la persona que esas frases describen. Cuando eso ocurre, las afirmaciones dejan de ser una herramienta de motivación superficial y se convierten en una forma de reforzar la identidad que estás construyendo. En lugar de decir algo esperando que se vuelva verdad, empiezas a decirlo porque ya estás caminando en esa dirección. Y en ese punto, algo importante sucede. La mente deja de resistirse. Comienza a alinearse. Porque finalmente existe coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que crees ser. Y cuando esa coherencia aparece, la transformación deja de sentirse como un esfuerzo constante. Empieza a sentirse natural. En el siguiente mensaje exploraremos con más profundidad la identidad invisible que dirige tu vida, incluso cuando no eres consciente de ella. Porque muchas veces los mayores cambios comienzan cuando logras ver claramente la historia interna que ha estado guiando tus decisiones durante años. Existe una fuerza silenciosa que está presente en cada decisión que tomas, en cada reacción que tienes y en cada camino que eliges o evitas. No siempre se ve. No siempre se escucha. Pero está ahí, guiando tu vida de manera constante. Esa fuerza es tu identidad. La identidad no es simplemente tu nombre, tu profesión o el papel que desempeñas en la sociedad. Es algo mucho más profundo que eso. Es la imagen interna que tienes de ti mismo. Es la historia que tu mente ha construido sobre quién eres y sobre lo que cree que es posible para ti. Y lo más sorprendente es que la mayor parte del tiempo no eres plenamente consciente de esa historia. Simplemente actúas desde ella. Desde que eras pequeño, tu mente comenzó a recopilar experiencias. Comentarios de otras personas, situaciones que te marcaron, momentos de éxito, momentos de dificultad. Cada uno de esos eventos dejó una pequeña huella en la forma en que te percibes. Con el tiempo, esas huellas comenzaron a unirse hasta formar una narrativa. Tal vez en algún momento de tu vida alguien te dijo que eras muy capaz. O tal vez alguien te hizo sentir que no eras suficiente. Quizá viviste una experiencia que te hizo sentir fuerte, o quizá atravesaste una situación que sembró dudas en tu interior. Tu mente tomó todos esos fragmentos y empezó a construir una identidad. Y una vez que esa identidad se forma, la mente comienza a protegerla. Esto ocurre porque el cerebro humano busca coherencia. Quiere que lo que piensas sobre ti mismo coincida con lo que experimentas en el mundo. Por eso la identidad se convierte en una especie de filtro invisible a través del cual interpretas la realidad. Si alguien tiene la identidad de ser una persona capaz, interpretará los desafíos como oportunidades para demostrar su capacidad. Pero si alguien se percibe como una persona que siempre falla, interpretará esos mismos desafíos como confirmación de sus dudas. El evento externo puede ser el mismo. La diferencia está en la identidad que lo interpreta. Este filtro también influye en las decisiones que tomas.
Muchas veces creemos que nuestras elecciones son completamente racionales, pero en realidad están profundamente condicionadas por la identidad que creemos tener. Una persona que se percibe como alguien que no merece prosperar puede rechazar oportunidades sin darse cuenta. Puede posponer decisiones importantes. Puede rodearse de situaciones que confirman la historia que ya conoce. No lo hace de forma consciente. Simplemente su mente busca mantener la coherencia con la identidad que considera verdadera. Por eso muchas personas sienten que repiten ciertos patrones en la vida. Cambian de trabajo, cambian de entorno, cambian de relaciones, pero los resultados tienden a parecerse. Los mismos desafíos aparecen con diferentes rostros. Esto no ocurre porque el universo esté conspirando en contra de alguien. Ocurre porque la identidad interna sigue siendo la misma. Mientras esa identidad no cambie, las decisiones que surgen de ella tienden a crear realidades similares. Es como si tu mente estuviera constantemente buscando pruebas para confirmar quién cree que eres. Si tu identidad dice soy alguien que siempre tiene dificultades, tu mente se enfocará en notar cada obstáculo. Y cada obstáculo reforzará esa historia. Pero si tu identidad cambia a soy alguien que encuentra soluciones, tu mente empezará a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La realidad externa puede ser la misma, pero la forma en que la experimentas cambia completamente. Esto explica por qué dos personas pueden vivir circunstancias parecidas, sin embargo, recorrer caminos totalmente distintos. La diferencia no siempre está en los recursos o en las oportunidades. Muchas veces está en la identidad. La identidad influye en tu lenguaje interno. Influye en cómo hablas contigo mismo cuando enfrentas un desafío. Influye en el tipo de pensamientos que aparecen de forma automática. También influye en la energía con la que te presentas ante el mundo. Una persona que cree profundamente en su capacidad se mueve de una manera distinta. Habla de forma distinta. Incluso su lenguaje corporal refleja una confianza que muchas veces no necesita ser explicada. Mientras que alguien que duda de sí mismo puede proyectar inseguridad incluso cuando intenta ocultarla. Estas señales sutiles afectan cómo los demás perciben y responden a esa persona. Y así, poco a poco, la identidad sigue encontrando confirmación en la realidad. Por eso cambiar la identidad no es un proceso superficial. No se trata de repetir palabras bonitas frente al espejo. Se trata de cuestionar profundamente la historia interna que ha guiado tu vida durante años. Se trata de observar con honestidad qué narrativa has estado sosteniendo sobre ti mismo. Tal vez descubras que, en el fondo, has estado actuando desde la identidad de alguien que siempre debe esforzarse más que los demás para obtener lo mismo. O quizás has estado viviendo desde la idea de que el éxito está reservado para otros. Muchas de estas historias no se formaron de manera consciente. Se desarrollaron lentamente a partir de experiencias pasadas, de interpretaciones que hiciste en momentos de dificultad o de creencias que absorbiste del entorno. Pero lo importante es comprender que esa identidad no es una sentencia definitiva. Es una construcción. Y toda construcción puede transformarse. Cuando comienzas a observar tu identidad con claridad, algo importante ocurre. Empiezas a darte cuenta de que no eres únicamente la historia que te has contado hasta ahora. Eres también la capacidad de escribir una historia nueva. En los próximos mensajes veremos cómo ocurre esa transformación. Porque cambiar la identidad no significa negar tu pasado ni ignorar tus experiencias. Significa permitir que una versión más amplia de ti comience a emerger. Una versión que tal vez siempre estuvo ahí, esperando el momento en que te dieras cuenta de que la historia que has vivido hasta ahora no es la única posible. Antes de continuar, si este contenido está despertando algo en tu forma de ver la vida, tómate un segundo para apoyar este canal. Deja tu me gusta en este video. Y suscríbete para seguir explorando estas ideas. Aquí no se trata solo de motivación pasajera. Se trata de comprender cómo funciona realmente la mente. Y cómo transformar tu vida desde dentro. Y ahora, continuemos. Porque en el siguiente mensaje veremos algo fundamental. Cómo se transforma realmente una identidad. Hasta ahora hemos visto algo importante. Tu vida no cambia solo porque repitas palabras. Tampoco cambia únicamente porque tengas deseos más grandes.
La vida comienza a cambiar cuando cambia la identidad desde la que estás viviendo. Pero aquí aparece una pregunta que muchas personas se hacen. Si la identidad es tan poderosa, ¿cómo se transforma realmente? La respuesta no es tan rápida como repetir una frase frente al espejo. Tampoco ocurre de la noche a la mañana. La transformación de la identidad es un proceso más profundo, pero también más real. Porque la identidad no cambia con palabras. Cambia con evidencia. Tu mente construye la identidad observando patrones. Observa lo que haces una y otra vez. Observa las decisiones que tomas. Observa cómo reaccionas cuando enfrentas dificultad. Con el tiempo, comienza a decir, esto es lo que somos. Por eso, si una persona se levanta todos los días temprano para entrenar, su mente comienza a registrar algo importante. Al principio puede sentirse incómodo, incluso extraño. Pero después de varias semanas, la mente empieza a aceptar una nueva historia. Empieza a pensar, tal vez somos una persona disciplinada. Ese cambio no ocurre porque lo repitió muchas veces. Ocurre porque la mente ha visto evidencia suficiente para construir una identidad nueva. Este principio explica algo que muchas personas experimentan cuando intentan cambiar. Al inicio se siente incómodo. Cuando empiezas a actuar diferente a la identidad que has tenido durante años, aparece una sensación extraña. Como si estuvieras actuando fuera de lugar. Como si estuvieras interpretando un papel que todavía no te pertenece. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Estás caminando hacia una identidad nueva que todavía no se ha consolidado completamente. Tu mente está acostumbrada a una historia antigua, y cuando comienzas a actuar de forma distinta, aparece una especie de fricción interna. Esa fricción no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que algo está cambiando. Cada vez que tomas una decisión diferente a la que hubieras tomado antes, estás enviando un mensaje a tu mente. Cada acción pequeña se convierte en una pieza de evidencia que empieza a debilitar la historia antigua. Al principio la mente puede resistirse. Puede decirte que no es natural, que no eres ese tipo de persona, que tal vez estás intentando algo que no es para ti. Pero si continúas actuando desde esa nueva dirección, algo interesante comienza a suceder. La mente empieza a adaptarse. Empieza a reconocer que las decisiones nuevas no son un accidente aislado. Empieza a ver un patrón emergente. Y cuando ese patrón se repite lo suficiente, la identidad comienza a reorganizarse. De repente, lo que antes parecía un esfuerzo comienza a sentirse más natural. La disciplina deja de sentirse como una obligación constante y empieza a formar parte de tu rutina. La seguridad deja de sentirse como algo que debes fingir y empieza a surgir de manera espontánea. Esto ocurre porque tu mente ha acumulado suficiente evidencia para aceptar una identidad distinta. Por eso es tan importante comprender algo fundamental. La transformación de la identidad no ocurre primero en la mente. Ocurre primero en las decisiones. Cada decisión que tomas es como una declaración silenciosa sobre quién eres. Cuando eliges actuar con integridad, estás diciendo algo sobre tu identidad. Cuando eliges mantener un compromiso incluso cuando es incómodo, también estás construyendo evidencia. Esas decisiones pueden parecer pequeñas en el momento, pero la mente las registra. Y poco a poco comienza a construir una historia diferente. Esto también explica por qué los cambios radicales muchas veces no duran. Cuando alguien intenta transformar su vida completamente de un día para otro, la mente no tiene tiempo suficiente para integrar esa nueva identidad. La transformación profunda suele ocurrir a través de cambios sostenidos, repetidos con paciencia. Pequeñas decisiones tomadas de forma constante. No se trata de convertirse en otra persona en un solo día. Se trata de permitir que una versión más consciente de ti aparezca gradualmente. Cada acción coherente con esa nueva versión se convierte en evidencia. Y cada evidencia fortalece la identidad que estás construyendo. Con el tiempo, ocurre algo muy poderoso. Las acciones que antes requerían fuerza de voluntad empiezan a surgir de forma natural. Porque ya no estás actuando contra tu identidad. Estás actuando desde ella. Este es el momento en el que muchas personas sienten que su vida comienza a alinearse.
no porque todo se vuelva fácil de repente, sino porque sus decisiones y su identidad ya no están en conflicto. La energía que antes se gastaba luchando contra viejos patrones empieza a dirigirse hacia la construcción de una vida más coherente. Por eso el verdadero cambio no consiste en convencer a tu mente con palabras. Consiste en construir una nueva historia con tus acciones. Cada vez que eliges actuar desde una versión más consciente de ti mismo, estás escribiendo una página nueva en la historia de tu identidad. Y aunque al principio pueda parecer pequeño, cada una de esas páginas tiene el poder de transformar completamente el libro de tu vida. En el siguiente mensaje exploraremos algo que muchas personas encuentran sorprendente cuando comienzan este proceso. El momento en que empiezas a convertirte en alguien nuevo suele ser también el momento en que aparecen las mayores incomodidades. Pero entender por qué ocurre eso puede ayudarte a atravesar esa etapa con más claridad y confianza. El proceso de convertirse en otra persona. Cuando una identidad comienza a transformarse, muchas personas esperan que el cambio se sienta inmediato, claro y natural. Esperan que un día despierten sintiéndose completamente diferentes. Más seguros, más disciplinados, más capaces. Como si la nueva versión de sí mismos apareciera de repente, sin dudas ni contradicciones. Pero la realidad suele ser distinta. La transformación de la identidad casi nunca ocurre de forma instantánea. En la mayoría de los casos pasa por una etapa que puede sentirse incómoda, confusa e incluso contradictoria. Es la etapa en la que ya no eres exactamente la persona que eras antes, pero todavía no te sientes completamente como la persona que estás llegando a ser. Durante este proceso aparece algo que muchas personas interpretan como una señal de que algo está mal. Pero en realidad es una señal de que el cambio está ocurriendo. Se trata de la sensación de incongruencia. Cuando empiezas a actuar diferente a la identidad que has tenido durante años, tu mente intenta reconciliar dos versiones de ti al mismo tiempo. La versión antigua, que se siente familiar, y la versión nueva, que todavía está en construcción. Por ejemplo, imagina a alguien que durante mucho tiempo se ha visto a sí mismo como una persona insegura. Esa identidad ha influido en su forma de hablar, en las decisiones que toma y en las oportunidades que evita. Un día decide cambiar. Comienza a hablar con más claridad. Empieza a expresar sus ideas. Toma decisiones que antes habría evitado. Pero al hacerlo, algo dentro de él puede sentirse extraño. Puede aparecer un pensamiento que dice: esto no soy yo. Ojalá no esté fingiendo. Tal vez estoy actuando de una forma que no es natural. Esta sensación no significa que esté actuando de forma falsa. Significa que su mente todavía está acostumbrada a la identidad anterior. Durante un tiempo, ambas identidades conviven dentro de la mente. La antigua intenta mantenerse, mientras la nueva comienza a abrir espacio. Este periodo puede sentirse incómodo, porque el cerebro humano busca estabilidad. Prefiere lo familiar, incluso si lo familiar no es lo que realmente deseas para tu vida. Pero si continúas actuando desde la dirección de esa nueva identidad, algo comienza a cambiar lentamente. Cada decisión diferente que tomas se convierte en evidencia. Cada acción que contradice la historia antigua debilita un poco más esa narrativa. Con el tiempo, la mente empieza a reconocer que algo está cambiando de forma consistente. Empieza a observar que las decisiones nuevas no son un accidente aislado. Empieza a ver que hay un patrón emergente. Y cuando ese patrón se repite lo suficiente, ocurre algo muy interesante. La identidad comienza a reorganizarse. Las acciones que antes parecían fuera de lugar empiezan a sentirse más naturales. La nueva versión de ti deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a convertirse en tu forma normal de actuar. Es en ese momento cuando muchas personas se dan cuenta de algo importante. Nunca estuvieron fingiendo ser alguien nuevo. Simplemente estaban permitiendo que una versión más amplia de sí mismos saliera a la superficie. Esto explica por qué muchas transformaciones profundas requieren paciencia. La identidad no es algo que cambie con una decisión aislada. Cambia cuando la mente comienza a acumular suficiente evidencia para aceptar una historia diferente. Cada pequeña acción coherente con esa nueva historia cuenta. A veces las personas buscan cambios enormes para demostrar que están transformándose. Pero en realidad son las decisiones pequeñas y repetidas las que tienen el mayor impacto.
Levantarte cuando dijiste que lo harías. Cumplir una promesa contigo mismo. Tomar una decisión alineada con la persona que quieres ser. Cada uno de esos actos parece pequeño en el momento, pero la mente los registra. Y con cada repetición, la identidad se fortalece. Hay algo más que ocurre durante este proceso. Cuando comienzas a cambiar tu identidad, también cambia la forma en que percibes el mundo. Situaciones que antes parecían amenazantes comienzan a verse como oportunidades de crecimiento. Conversaciones que antes evitabas comienzan a sentirse posibles. Decisiones que antes parecían demasiado grandes empiezan a sentirse como pasos naturales. Esto no significa que el miedo desaparezca por completo. Significa que la identidad que estás construyendo ya no está definida por ese miedo. La nueva versión de ti aprende a avanzar incluso cuando el miedo está presente. Y cada vez que lo haces, la mente registra una nueva evidencia. Poco a poco, el peso de la historia antigua comienza a disminuir. Y en algún momento, casi sin darte cuenta, ocurre algo profundo. Te descubres actuando de forma diferente sin tener que pensar demasiado en ello. La disciplina que antes requería esfuerzo empieza a surgir de forma natural. La seguridad que antes parecía imposible comienza a sentirse parte de tu forma de ser. Ese es el momento en el que la identidad ha cambiado realmente. No porque lo hayas declarado con palabras, sino porque lo has vivido repetidamente. La transformación ya no es algo que intentas hacer. Es algo que eres. Pero antes de llegar a ese punto, muchas personas cometen un error que puede frenar completamente este proceso. Un error que nace de una idea muy común sobre cómo deberían sentirse los cambios. En el próximo mensaje exploraremos ese error. Porque comprenderlo puede ayudarte a avanzar con más claridad cuando la transformación de tu identidad comience a sentirse desafiante. Cuando las personas comienzan un proceso de cambio interior, suelen esperar algo muy específico. Esperan sentirse diferentes primero. Esperan despertar un día con más confianza. Esperan sentir motivación constante. Esperan que la seguridad aparezca antes de tomar decisiones importantes. Y cuando ese sentimiento no aparece de inmediato, muchas veces concluyen que el cambio todavía no está ocurriendo. Pero aquí es donde aparece uno de los errores más comunes y más silenciosos del crecimiento personal. Esperar sentirte diferente antes de actuar diferente. La mayoría de las personas cree que primero debe aparecer la confianza, la claridad o la seguridad, y solo después podrán tomar decisiones nuevas. Pero en la realidad, el proceso funciona exactamente al revés. La identidad no cambia porque primero te sientas distinto. La identidad cambia porque empiezas a actuar distinto, incluso cuando todavía no te sientes completamente preparado. Este principio puede parecer incómodo al principio, porque rompe con la idea de que debemos sentirnos listos antes de avanzar. Pero si observas con atención la forma en que las personas realmente transforman sus vidas, notarás algo importante. Rara vez se sienten listas. Las personas que desarrollan confianza no lo hacen esperando a que la confianza aparezca. Lo hacen enfrentando situaciones que antes les generaban miedo. Las personas que se vuelven disciplinadas no esperan a sentir una motivación perfecta. Empiezan a actuar con consistencia incluso en días en los que la motivación no está presente. Las personas que construyen una identidad fuerte no esperan a que su mente esté completamente alineada. Comienzan a tomar decisiones desde la dirección que quieren construir. Cada una de esas decisiones genera algo muy poderoso. Evidencia. Tu mente observa lo que haces mucho más de lo que escucha lo que dices. Cuando decides actuar a pesar de la incomodidad, la mente registra ese momento. Cuando cumples una promesa contigo mismo, aunque nadie más lo vea, la mente lo registra. Cada una de esas acciones se convierte en una prueba silenciosa de que una nueva identidad está emergiendo. Y cuando esas pruebas comienzan a acumularse, la mente empieza a actualizar la historia que tiene sobre ti. Empieza a pensar algo diferente. Empieza a reconocer que tal vez eres una persona que cumple lo que dice. Tal vez eres alguien que puede enfrentar situaciones difíciles. Tal vez eres alguien capaz de construir una vida distinta. Pero este proceso solo ocurre cuando las acciones preceden a los sentimientos. Esperar a sentirte diferente antes de actuar es como esperar a saber nadar antes de entrar al agua. El aprendizaje ocurre dentro del proceso.
La seguridad aparece después de múltiples experiencias en las que avanzaste a pesar de la duda. La disciplina aparece después de múltiples días en los que actuaste incluso cuando no era cómodo. La identidad nueva aparece después de múltiples decisiones que contradicen la historia antigua. Por eso muchas personas se quedan atrapadas durante años intentando cambiar su vida desde la mente, esperando una motivación perfecta o una claridad absoluta. Pero la transformación rara vez comienza con una emoción. Comienza con una decisión. Una decisión pequeña, tal vez silenciosa, pero tomada desde la dirección de la persona que desea ser. Cada vez que eliges actuar desde esa dirección, aunque sea de forma imperfecta, estás debilitando la historia antigua. Y cada vez que repites ese tipo de decisiones, la nueva identidad empieza a fortalecerse. Con el tiempo, algo muy interesante ocurre. Las acciones que antes requerían valentía empiezan a sentirse normales. La mente ya no necesita convencerte constantemente. La nueva identidad empieza a operar de forma automática. La persona que antes dudaba ahora actúa con más claridad. La persona que antes evitaba los desafíos ahora se mueve hacia ellos con más calma. No porque el miedo haya desaparecido completamente, sino porque la identidad ha cambiado. Y cuando la identidad cambia, la relación que tienes con los desafíos también cambia. Por eso el verdadero crecimiento personal no consiste en eliminar la incomodidad. Consiste en aprender a avanzar incluso cuando la incomodidad aparece. Porque cada paso que das en medio de esa incomodidad es una declaración silenciosa sobre quién estás convirtiéndote. Y esa declaración tiene mucho más poder que cualquier afirmación repetida. En el próximo Mensajes, exploraremos algo que muchas personas descubren cuando este proceso de transformación ya está avanzando. El momento en el que las palabras dejan de ser necesarias. Porque la identidad que antes intentabas repetir comienza a manifestarse en tu forma natural de vivir. La afirmación más poderosa que existe. A lo largo de este audiolibro hemos hablado de afirmaciones, de identidad y de la forma en que la mente construye la realidad que experimentas. Y ahora llegamos a un punto importante. La mayoría de las personas cree que las afirmaciones son frases que se repiten. Pero en realidad, la afirmación más poderosa que existe no es una frase. Es una forma de vivir. Porque la verdadera afirmación no se dice. Se demuestra. Cuando una persona repite constantemente soy disciplinado, pero sus acciones diarias no reflejan disciplina, la mente percibe esa frase como una idea aspiracional. Como algo que desea ser pero que todavía no reconoce como real. En cambio, cuando alguien comienza a actuar con disciplina de forma constante, ocurre algo distinto. Las palabras ya no intentan convencer a la mente. Las palabras simplemente describen lo que está ocurriendo. La afirmación deja de ser un deseo y se convierte en un reflejo de la identidad. Y aquí es donde muchas personas descubren algo profundo. No necesitas repetir 1000 veces una afirmación cuando tu forma de vivir ya la está confirmando. Tu vida se convierte en la afirmación. Cada decisión que tomas, cada hábito que sostienes, cada compromiso que cumples, está diciendo algo sobre quién eres. Cuando cumples una promesa contigo mismo, estás afirmando tu integridad. Cuando eliges avanzar a pesar del miedo, estás afirmando tu valentía. Cuando mantienes una disciplina incluso en días difíciles, estás afirmando tu compromiso con la persona que estás construyendo. Estas afirmaciones no necesitan palabras. La mente las reconoce inmediatamente porque están respaldadas por evidencia. Y cuando la mente ve evidencia consistente, algo muy poderoso ocurre. Deja de resistirse. Deja de cuestionar. Empieza a aceptar esa identidad como parte natural de quién eres. Este es el momento en el que muchas personas sienten que algo se ha alineado en su vida. Las decisiones empiezan a surgir con más claridad. Las acciones dejan de sentirse como una lucha constante. La energía que antes se gastaba intentando convencer a la mente comienza a fluir hacia la construcción de algo real. Porque ya no estás intentando ser alguien diferente. Te estás comportando como esa persona de forma natural. Este punto marca una diferencia enorme en el proceso de crecimiento personal. Cuando las afirmaciones se quedan únicamente en palabras, pueden generar entusiasmo momentáneo, pero rara vez transforman profundamente la identidad.
Pero cuando las acciones comienzan a reflejar la historia que quieres vivir, las afirmaciones se vuelven casi innecesarias. Tu mente ya ha visto suficiente evidencia. Tu identidad ha cambiado. Y cuando la identidad cambia, algo interesante ocurre. Las oportunidades empiezan a verse de forma distinta. Las decisiones se toman con mayor seguridad. Los desafíos dejan de parecer amenazas y comienzan a sentirse como parte del camino. No porque el mundo exterior haya cambiado de repente, sino porque tú estás interactuando con el mundo desde una identidad diferente. Por eso, si hay una afirmación que realmente tiene el poder de transformar tu vida, no es una frase que repites. Es una declaración silenciosa que haces cada día a través de tus acciones. Es levantarte cuando dijiste que lo harías. Es tomar una decisión alineada con la persona que deseas ser. Es mantener un compromiso incluso cuando nadie más está mirando. Cada una de esas acciones es una afirmación poderosa. Una afirmación que tu mente no puede ignorar. Y con el tiempo, esas afirmaciones vividas construyen una identidad sólida. Una identidad que ya no necesita convencer a nadie, porque se expresa naturalmente en la forma en que vives. Este es el punto en el que muchas personas descubren algo que al principio parecía difícil de entender. El cambio real nunca estuvo en las palabras. Siempre estuvo en quien te conviertes mientras caminas. Cuando tus acciones comienzan a alinearse con la versión más consciente de ti mismo, la identidad se transforma. Y cuando la identidad se transforma, la realidad inevitablemente comienza a seguirla. Ahora, antes de cerrar este mensaje, vamos a reunir todas estas ideas en un último mensaje. Un recordatorio sencillo, pero profundo, sobre lo que realmente significa transformar tu identidad. Convertirte en quien cambia tu destino. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya has comenzado a notar algo importante. La transformación personal no es un truco mental. No es una frase mágica. No es repetir palabras esperando que la vida cambie por sí sola. La verdadera transformación ocurre cuando algo más profundo empieza a moverse dentro de ti. Cuando la forma en que te ves comienza a cambiar. Durante mucho tiempo, muchas personas han intentado cambiar su realidad atacando únicamente la superficie. Cambian de hábitos durante unos días, repiten afirmaciones durante unas semanas, se motivan durante un tiempo, y luego, lentamente, regresan a los mismos patrones. No porque les falte capacidad, sino porque la identidad que sostiene sus decisiones sigue siendo la misma. Pero cuando la identidad cambia, todo lo demás comienza a reorganizarse. Las decisiones cambian. Las prioridades cambian. La manera en que reaccionas ante los problemas cambia. Incluso la forma en que te hablas a ti mismo empieza a transformarse. Porque ya no estás actuando desde la historia antigua. Estás actuando desde una versión diferente de ti. Una versión que quizás siempre estuvo ahí, esperando el momento en que decidieras vivir desde ella. A lo largo de este audiolibro hemos visto que repetir afirmaciones no es suficiente para crear un cambio profundo. Las palabras pueden inspirar, pueden señalar una dirección, pero no sustituyen el proceso real de transformación. La identidad se construye con evidencia, con decisiones que se repiten, con acciones que contradicen los viejos patrones, con pequeños compromisos cumplidos día tras día. Cada una de esas acciones parece pequeña en el momento, pero juntas comienzan a formar algo poderoso. Una historia nueva. Y esa historia nueva comienza a cambiar la forma en que tu mente se percibe a sí misma. Cuando tu mente empieza a reconocer una identidad distinta, tu forma de vivir cambia de manera natural. Las decisiones que antes parecían difíciles comienzan a sentirse normales. Las acciones que antes requerían un gran esfuerzo empiezan a surgir con más facilidad. Porque ya no estás intentando convertirte en alguien nuevo. Estás viviendo como la persona que estás llegando a ser. Este es el punto en el que muchas personas descubren algo liberador. El cambio real no depende de esperar el momento perfecto. No depende de sentirte completamente preparado. Tampoco depende de repetir palabras hasta que tu mente se convenza. Depende de algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Depende de las decisiones que tomas cada día. Cada pequeña decisión es una declaración silenciosa sobre quién eres. Cuando eliges avanzar a pesar del miedo, estás declarando valentía.
Cuando cumples una promesa contigo mismo, estás declarando integridad. Cuando eliges actuar desde la dirección de la persona que quieres ser, incluso si todavía no te sientes completamente listo, estás construyendo una identidad nueva. Y con cada una de esas decisiones, la historia antigua pierde fuerza. Poco a poco, la mente deja de aferrarse a la versión antigua de ti. Comienza a aceptar algo diferente. Comienza a reconocer que eres alguien capaz de cambiar. Y cuando ese reconocimiento aparece, algo muy poderoso ocurre. La transformación deja de sentirse como una lucha. Empieza a sentirse como un camino natural. Porque la identidad que estás construyendo ya no depende de convencer a tu mente. Está respaldada por tus acciones. Si hay algo que puedes llevarte de este audiolibro, es esto. No necesitas repetir 1000 veces quién quieres ser. Necesitas comenzar a vivir como esa persona. Un paso a la vez. Una decisión a la vez. Una acción coherente a la vez. Cada día es una oportunidad silenciosa para fortalecer la identidad que deseas construir. Y cuando miras hacia atrás después de meses o años caminando en esa dirección, te das cuenta de algo que antes parecía difícil de imaginar. La persona que eres hoy ya no es la misma que comenzó el camino. No porque hayas repetido más palabras, sino porque te convertiste, paso a paso, en alguien diferente. Ese es el verdadero poder de transformar tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu destino también comienza a cambiar con ella. Si este mensaje te ayudó a ver el cambio desde una perspectiva más profunda, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando ideas que van más allá de la motivación superficial. Ideas que pueden ayudarte a comprender cómo funciona la mente, cómo transformar tu identidad y cómo construir una vida más consciente. Y si este mensaje resonó contigo, deja tu me gusta en el video. A veces, una sola idea puede cambiar la forma en que una persona ve su vida. Y tu apoyo ayuda a que este tipo de mensajes llegue a más personas que quizá también están listas para comenzar su propio proceso de transformación.